Buenas tardes. La lluvia siempre es bendición. Gracias por haber venido a este segundo Ateneo presencial de nuestra Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil. Celebramos efectivamente, como vez pasada, tuvimos el aniversario. Hoy, que nos vemos por primera vez, celebramos de manera física el 55 aniversario de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, y es un honor, Marta, que hayas venido, porque vos sos una de las cofundadoras de nuestra institución, con lo cual, muchísimas gracias, un aplauso en reconocimiento realmente a que siempre apoyás, y por suerte tenemos también a dos grandes presidentes de nuestra institución, como fueron la doctora Marta Sardini y la doctora Susana Gamio. Gracias por estar un jueves con lluvia, ¿sí?, de venir y apoyar justamente a que los más jóvenes puedan llevarse una herramienta para el día a día, para el consultorio. Gracias a los que viajaron, gracias Jero de Mar del Plata, gracias a las chicas que vienen de Córdoba, de Entre Ríos, gracias a los chilenos que vinieron. Impresionante, buenísimo, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Tenemos este tipo de actividades para que podamos compartir en conjunto. Ya estamos conectados justamente con la gente que está de manera online, porque justamente la SAOI no limita a que solamente nos veamos de manera presencial. La pandemia nos trajo esta posibilidad de poder comunicarnos con esta muy buena herramienta, pero es muy lindo el que está por Buenos Aires o el que tiene la posibilidad de venir al Ateneo, de compartirlo. Ya les estamos avisando que el 7 de agosto, primer viernes de agosto, va a ser el próximo Ateneo presencial de la SAOI. Hoy la conducción la vamos a tener a cargo de Emma Duch, nuestra tesorera de la SAOI, y ella como jefa del servicio de oftalmología infantil del Hospital Pedro de Elizalde. Ella es la que va a hacer toda la conducción. Como vez pasada la tuvimos a Marcelita, que está en este momento haciendo algo muy importante, que es acompañar a su mamá, que se está recuperando muy bien. La mamá de Marcela Ruffat fue operada en el día de ayer y por suerte salió todo muy bien, y como debe ser y como les aconsejo siempre, primero es la familia. Acompañen a sus padres siempre, y por eso Marcela no está de manera presencial hoy. Todo tuyo, Emma, para que arranquemos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a todos una vez más al segundo Ateneo presencial de la SAOI. Bueno, hoy va a haber mucho Elizalde, espero que les guste. Y el primer tema que va a hablar el doctor Maximiliano Ratti se llama Tapando Agujeros. Es un caso clínico, el doctor es médico de planta del Hospital Elizalde y también se formó en el hospital. Maxi, bienvenido. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Igual tiene re buena acústica. Ah, ok. Hola, ahí se escucha, ¿no? Ahora se escucha bien. Bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Felicito a la SAOI por el lugar, está espectacular. Así que voy a presentarles un caso clínico que nos va a dar el puntapié para desarrollar otros temitas. Bueno, lo titulamos como Tapando Agujeros porque se trata de un paciente de 6 meses que en reiteradas ocasiones consultó en otras instituciones sin respuesta, pero otras instituciones no, sobre hospitales infantiles, en institutos privados, bueno, sin respuesta, con persistencia del problema. Se trata de un paciente que no tenía antecedentes en su gestación, excepto luego del nacimiento un diagnóstico del síndrome de Down. Antecedentes familiares tampoco refería al padre y la madre, y el motivo de consulta habitualmente en todas las instituciones fue el ojo rojo desde el nacimiento, acompañado con mucho lagrimeo, secreción ocular, fotofobia, y además todo esto que le generaba la irritabilidad al paciente. Acá tenemos el paciente, que fue cuando lo vimos nosotros. Les vuelvo a repetir, con reiteradas consultas, siempre le decían, no, bueno, es una úlcera, le daban algún antibiótico, lágrima, pero nunca le preguntaron a ver cómo dormía el paciente, y ahí estaba el problema. De hecho,
le costaba la fijación al paciente, todo característico de todo lo que vemos acá en la córnea. En el ojo derecho una úlcera corneal de 5 milímetros que estaba a punto de perforar. En el ojo izquierdo una queratitis difusa y un leucoma parapupilar. Y ambos ojos un infiltrado conjuntival. Lo que podemos ver es un ectropion congénito bilateral, grave, porque también hay otros tipos de ectropion. Entonces, ¿qué conducta tomamos acá con este paciente? Fue antibióticos fortificados con vancomicina y ceftazidima. Tratamos de generar una cámara húmeda. Nosotros tratamos de utilizar, en verdad son los colectores de orina neonatales que nos sirven para formar la cámara húmeda. El tema de esto es que muchas veces el chico transpiraba y no, el adhesivo se soltaba. Y después el control cada 24 horas. Pasado este tiempo, ya ahí pensamos en hacer un recubrimiento con membrana amniótica bajo anestesia general para tratar de, por lo menos, que no se perfore el ojo derecho. Bien, la opción que teníamos acá era proteger la córnea con el recubrimiento conjuntival y en un segundo tiempo poder hacer una tarsorrafia, pero estaba tan a tensión el párpado que la tarsorrafia duró 24 horas y no más. La tarsorrafia en ambos ojos. En cuanto a la resolución del párpado, se va a pensar en la reconstrucción palpebral, que después va a hablar el doctor Ávila. Bien, y en quirófano ya directamente solicitamos la membrana amniótica, que la suturamos con nylon 10, primero en 4 puntos y después vamos haciendo firme en otros puntos. Siempre tener en cuenta de que en un momento se había pensado con este paciente hacer un recubrimiento conjuntival, pero no teníamos conjuntiva para poder hacer ese recubrimiento. Y todo el tarso estaba muy epitelizado, así que no teníamos tampoco posibilidad de modificar mucho. Así que la membrana amniótica fue la mejor opción. En cuanto al ectropion congénito, la insuficiencia del acortamiento vertical de la lámina anterior del párpado y muchas veces está asociado, como en este paciente, al síndrome de Down y a la ictiosis laminar y la blefarofimosis. También puede estar generado en forma sin asociarse a ningún síndrome. En lo que van a manifestar estos pacientes, principalmente por una mala oclusión o un lagoftalmo nocturno, es una queratitis en las formas más leves, y en esta forma, por ejemplo, úlceras corneales, que son formas graves. Y después la epitelización de todo el tarso y con la epífora crónica que van a manifestarse. Recordar un poquito sobre la membrana amniótica, cuenta con 2 capas, la epitelial y la estromal. La epitelial es un epitelio conjuntivo, cúbico simple y aporta colágeno y tipo 3 y 4. Y esto favorece la adhesión y la migración celular. Y la capa estromal, que es avascular, reduce la inflamación y modera la cicatrización. Las propiedades principalmente que nosotros utilizamos con la membrana amniótica, el beneficio que nos da es que disminuye el crecimiento bacteriano, evita la vascularización corneal y actúa inhibiendo la fibrosis. Y sobre todo estimula la repitelación. La ventaja que tenemos acá con la membrana amniótica es que no genera una reacción inmunológica en el tejido. Entonces eso lo podemos usar en la córnea, en un montón de tejidos. De hecho se usa también en dermatología la membrana amniótica. Bien, para obtener la membrana amniótica tenemos que estar registrados en CUCAI y presentamos una planilla donde se solicita qué tamaño también de la membrana amniótica o qué tejido necesitamos, porque también podemos obtener esclera de banco. Y ahí podemos ver, habitualmente se solicita un tamaño de 4×4 o se pueden obtener tamaños mayores. A las 24 horas ya está disponible la membrana amniótica cuando uno lo solicita. Nosotros, por ejemplo, nos lo trasladan con una moto y viene en ese tipo de recipiente con hielo seco que está el refrigerado con hielo seco, dura 24 horas. Sí.
Bueno, y viene habitualmente con todo un instructivo de cómo se hace la limpieza del tejido. Primero viene con dos bolsitas, por llamarlo de alguna manera, y congeladas. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manipulación de esas dos bolsas, porque al tener hielo podemos, al manipular y que no esté disuelto el hielo, que se rompa el tejido. Habitualmente hay que ir poniéndolo en agua hasta llegar a los 40 grados, no sobrepasar eso. Y una vez que ya lo tenemos, la instrumentadora habitualmente abre la primera bolsita y nosotros obtenemos la segunda bolsa, que es donde ya después está el tejido, y ahí nos encargamos nosotros. Una vez que sacamos el tejido, tenemos que tener 3 recipientes con solución fisiológica, donde ya sacamos la membrana y tenemos que enjuagar esa membrana en la solución fisiológica aproximadamente 1 minuto por cada recipiente, ¿sí? No en forma brusca, sino en forma vertical, porque es un tejido muy pegajoso, entonces se puede enrollar y después nos cuesta por ahí desenrollar ese tejido y ponerlo en la córnea. Una vez que tenemos ya la limpieza del tejido, puede quedar en solución fisiológica con una gasa arriba durante un tiempo considerable mientras preparamos todo el ojo para hacer el injerto o la membrana. Bueno, ahí como les explicaba, los 3 potes, así está la membrana. Bien. ¿Qué beneficios vamos a tener con la membrana? ¿Y para qué lo vamos a utilizar principalmente? Se puede utilizar para pterigión, para úlceras corneales, sobre todo cuando están a punto de perforarse, en glaucoma, sobre todo en las quemaduras y en los leucomas, aparte de otras medicaciones. Y lo más importante es que actúa inhibiendo la neovascularización y la fibrosis. Y acá es importante que se puede poner como injerto y como parche. El injerto habitualmente lo vamos a poner como el epitelio hacia arriba y el parche, el epitelio hacia abajo. Es increíble cómo la membrana amniótica mejora toda la úlcera en la córnea en pocos días. ¿Cómo siguió este paciente? Quedó con unos leucomas en ambas córneas. Entonces lo seguimos con lágrimas artificiales, con insulina al 0,1 unidades internacionales por mililitro, que anda muy muy bien, y control mensual. Este paciente acá se demoró mucho con el diagnóstico porque, bueno, en otros lugares lo estaban tratando como solo una úlcera, ¿no? Y después acá el problema principal era la falta de oclusión ocular. Bueno, muchas gracias. Ahora va a continuar. Maxi, muchas gracias. No, por favor. ¿Se escucha? Sí. Sí. Espera. Exactamente, sí. Por eso. Por eso. Sí. Sí, nosotros en el hospital hará 2 o 3 años que pedimos la habilitación y la tenemos. Tenemos para membrana amniótica y para esclera. Si uno está ante una urgencia, como es el caso excepcional, le van a dar la membrana, pero bueno, con la promesa de después hacer todos los papeles. Pero sí hay que estar inscrito en el INCUCAI. ¿Alguien quiere aportar algo o tiene alguna experiencia diferente a esta? ¿Pau? El micrófono así. Para poder registrarse. Bueno, después Es fácil, te pones en la página del CUCAI, empezás a mandar mail y te mandan todos los requisitos, te mandan un resumen de un currículum, a qué equipo vas a pertenecer, si hay una cabeza de equipo, la cabeza de equipo te llena tu ficha y esa ficha va al CUCAI y ya estás incluido en el equipo. No, el hospital debe ser más difícil, pero hay un mail del CUCAI donde te dicen exacto. Yo después te mando el link, pero, o sea, vas a habilitar al hospital, vas a tener un jefe de equipo y diferentes médicos que pueden pedir la membrana, ¿sí? Por ahí el primero es engorroso, después las renovaciones son cada 2 años y va como medio fácil,
pero después te pasó todo. Mañana sí, va a estar como instructora la doctora. Sí, mañana en el CTC del CAO una de las estaciones va a ser membrana amniótica, pero la que vamos a utilizar mañana es la otra membrana. Esta membrana que presentaron los chicos es la común, la estándar que tenemos en el Garrahan, pero ya hace unos años el doctor Berra empezó, después de investigaciones, a usar la membrana liofilizada, que a diferencia de la membrana del Garrahan, que necesitamos un freezer de -80 para poder tenerla, si uno no tiene acceso, o sea, si tenés el paciente, pero a veces no tenés quirófano y necesitas tener la membrana en guarda y necesitas, esa sería por ahí el inconveniente. Estas membranas liofilizadas, la característica que tiene es que las podés tener en el escritorio, duran también 2 años, el trámite es lo mismo, tenés que estar habilitado, eso tenés que tener también la habilitación de INCUCAI, y cuando tenés un paciente que acredita la necesidad de la membrana, mandás lo mismo que pusiste vos, pero eso es para amnios. La diferencia con respecto a las membranas que tiene el Garrahan es que las membranas que tiene amnios es que más allá de diferentes tamaños, tienen algunas que son en insertos, entonces vos la podés poner en el fondo de saco y va eliminando, que eso es muy interesante. No tengo experiencia, pero sé que es muy bueno, por ahí María Julia sí, y sé que están investigando para futuro membrana en gotas, que sería, bueno, por ahí ella tiene mucha más experiencia que... Contanos. Contame ya. Primer cosa, la membrana liofilizada es mucho más fácil de manejar que la congelada. Mucho más fácil quirúrgicamente. La apoyás, se hidrata y ya queda en posición. A mí me gusta a veces usarla con adhesivo tisular, que es todavía más fácil, ni punto siquiera, ¿sí? Y después le podés dar los puntos, pero la tirás como un mantel sobre la córnea y queda, ¿sí? La otra se enrolla más fácil. La liofilizada enseguida se adhiere. Incluso algunos la colocan y arriba una lente de contacto. O bueno, si querés le podés poner 4 gotas de adhesivo tisular y queda, ¿sí? Perfecto. O le podés dar los 4 puntos, como bien dijo el doctor Ratti. Eso por un lado. Después, los insertos son exactamente esa misma membrana liofilizada cortada como si fuera el centro del ojarillo de las carpetas que usábamos cuando éramos chicos. ¿Cuántos usamos carpeta de ojalillo acá? Levante la mano. Tremenda la carpeta de ojalillo. Por favor. Bueno, son exactamente de este tamaño. Es como el puntito amarillo. O sea, entonces eso se toma con una pincita de depilar y hay que indicarle al paciente que mire hacia arriba y se lo coloque en el fondo del saco. Yo tengo chicos con problemas de superficie tratados con esto. Esto se disuelve cual una hostia, porque es como si fuera una hostia, se disuelve y las células del amnios pasan a la conjuntiva y estimulan las células conjuntivales. Para muchas úlceras neurotróficas y para muchas queratitis hace la diferencia. Yo tengo adultos y chicos tratados con esto. ¿Sí? Amnios tenés que entrar vía INCUCAI. Amnios tiene autorización del INCUCAI para distribuirlas. Vos le tenés que transferir una cierta suma y ellos te lo llevan al consultorio donde vos hacés o al equipo que vos estás habilitado para hacerlas. O sea, podés pedirle lonchas de 4x4 o podés pedirle cajas de insertos, ¿sí? O sea, hay un costo operativo que lo abonás y después te lo mandan al consultorio, ¿sí? O lo vas a retirar, ¿sí? Y la membrana en gotas, yo estoy pidiéndole a Berra que la manifieste un poco más. Ya tiene algunas preparadas, me dijo que si tengo casos le pida. En realidad a mí me sirve mucho más porque yo tengo pacientes o muy niños o muy añosos y la verdad que ponerse el inserto es medio incómodo y la gota es más simple. Pero es difícil de preservar. Entonces me dijo el doctor Berra que está tratando, pero que si tengo casos le pida. Así que a mí me la pasarían bajo Buenísimo. cuerda. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con el otro tema o paciente, que en realidad es el mismo paciente. Nosotros tuvimos que interconsultar con el doctor Ávila. El doctor Ávila es médico de planta del Hospital El Cruce, es especialista en plástica y órbita, también es el director de Fellowship de órbita. Hoy está representando a la Sociedad Argentina de Plástica Ocular, pero lo más importante de todo es que el doctor se formó ¿dónde? En el Elizalde.
Así que bueno, siempre lo tenemos ahí, al doctor nos da una mano con algunos casos complejos. Bienvenido. Y se vino con dos Pero muchas colegas gracias. de Chile. Sí, los traje a los Además. dos. Ahí, Muy bien, necesitamos refuerzo. A que tiren también magia. Bueno, voy a tirar alguna información importante de este casito. No tengo... ¿Sí? Perfecto. No tengo ningún conflicto de interés porque hay algunas marcas ahí que me parece importante nombrarlas. En cuanto a los objetivos de la charla, eso es el Perdón, no dije el nombre de tu presentación y era muy importante. saldos y retazos. Gracias. Entonces, el objetivo de la charla básicamente es el repaso clínico que vamos a ver, que lo vamos a tratar brevemente. Y vamos a revisar estas técnicas quirúrgicas que se utilizan para este tipo de problemas y alentar a las intervenciones. ¿Por qué? Porque es muy fácil. ¿Por qué digo que es muy fácil? Porque esta niña que andaba dando vueltas, la podíamos solucionar todos. Ustedes no saben la complejidad de cirugías que ustedes hacen y que yo no hago y que piensan que quizás esto es medio complejo y en realidad no. Es muy sencillo. Solamente necesita prestar atención a ciertos puntos y con eso es más que suficiente. Este saldos y retazos en realidad es un patchwork que esta es una palabra que se conoce en la moda, se conoce... Exactamente, yo soy... Pero viene un poco más atrás. Esto viene un poquitito más atrás. Soy fanático de la historia y... Y esto en realidad viene desde el 3000 al 2500 antes de Cristo, que los egipcios se diferenciaban con estos parches de telas de diferentes calidades para hacer una escala, un rango dentro de la sociedad. Entonces no era lo mismo el que estaba adentro de una torre que los que vivían en el pueblo. Lo mismo pasaba en la época de las cruzadas. Eso también servía para diferenciar a los soldados. No usaban los mismos tipos de patchwork, o sea, de uniones entre telas, y lo mismo pasaba en España con toda la invasión, que se le dice invasión mora, pero no es una invasión, sino que en ese momento todo era a espadazos, pero bueno. Y en la actualidad también todavía siguen existiendo este tipo de vestimentas y demás que se juntan estos retazos. Entonces vamos a empezar con este caso de Ludmila, que a mí me la consultan cuando tiene 4 meses, ahora tiene 6, que a nosotros nos cae así la consulta. Esto es posmembrana. Es una chica de término y lo más interesante es que no tenía síndrome de Down. Yo pensé que tenía síndrome de Down y dije, no, esta chica va a genética, que le hagan todo el biribiri en el hospital, en un servicio de genética muy, muy bueno, y no tiene síndrome de Down. Pero bueno. También sirve para repasar una cosa. Nosotros asociamos el euribléfaron o el ectropion congénito con síndrome de Down y en realidad el 22% de los pacientes tiene síndrome de Down. El euribléfaron es muchísimo más frecuente de lo que ustedes creen, a tal punto que yo tengo muchos pacientes estéticos que me consultan por esto, que solamente lo que se ve es una caída del canto lateral. Entonces uno levanta un poco eso y con eso corrige un montón. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto. Bueno, entonces se realizó el recubrimiento y a mí me la mandan, este es el paciente cuando le están haciendo el recubrimiento, y a mí me contactan el 26 de enero, bien, por teléfono, la doctora Duch. 27 de enero, nosotros la citamos en el hospital, el 28 la operamos. Porque es sencillo. Esta chica no tiene que estar 4 meses en alguna terapia dando vuelta, porque yo creo que el neonatólogo, sin desmerecerlos ni demás, yo creo que llamó a algún oftalmólogo. En algún momento algún oftalmólogo esto lo ve. No es que el neonatólogo le está dando gotitas. No, hace una interconsulta. Y esto, que ustedes lo ven así espantoso, que dicen ¿cómo lo vas a corregir?, es mucho más sencillo de lo que parece. Solamente tenemos que agregar tela. Entonces, ¿qué es un injerto de piel? Esto es un tejido libre. Fácil de sacar, no necesitan tener mucha experiencia para obtener tejido libre y es completamente avascular. Si ustedes lo sacan más grueso, eso va a reabsorber, porque va a tender a reabsorberse toda esa forma.
Y la clasificación la vamos a obtener según el grosor de esta extracción de tejido libre. Entonces, tenemos las clasificaciones donde no solamente sacamos la epidermis, sino la dermis, y hasta antes de llegar al panículo adiposo, tenemos otra clasificación que es un poco más fina y la que es solamente piel. Nosotros la verdad es que usamos todos los estratos, nos sirven todos los estratos a la hora de aportar. ¿Pero en dónde? En pacientes quemados, en pacientes seriamente traumatizados y demás. Pero en este caso es una piel sana, no es una piel cicatrizal, es una piel sana. Entonces, si tenemos, en resumidas cuentas, si falta tela, ponemos tela. ¿Cómo diferenciamos la tela nosotros los oculoplásticos? En dos partes que ustedes la saben, que es lo que es la lamela anterior y la lamela posterior. La lamela anterior es la piel y la lamela posterior es todo lo que está detrás del septo. La lamela posterior ustedes van a agregar solamente en algunos casos que ahí sí nos van a llamar y ahí vamos a tener problemas. Pero en lo que es la lamela anterior, que es solo piel, se van a dar cuenta porque se mueve todo esto y cuando lo sueltan cae. ¿Bien? El típico caso es el traumatológico o el cicatrizal por alguna quemadura. Pero esto es también falta de piel. ¿Qué necesitamos a la hora de hacer esta intervención? Nylon 6, nylon 5. Bupivacaína, adrenalina, dexametasona, jeringa de 10, jeringa de 1. Nada más. Una pinza y una tijera, nada más. Hay una marca que es Tagum, que todos la conocen, que tiene la característica de tener una aguja extremadamente fina, que algunas veces la insultan, pero la verdad que en este caso es muy bueno, porque es muy poco cruento, entonces no sé si la tienen patentada o qué, pero la verdad que las otras marcas no lo tienen. Después el nylon 5 es para cerrar de donde sacamos piel. A donde ponemos usamos el 6, a donde sacamos usamos el 5. Y les paso esta receta para que sepan ustedes. Acá todos operamos, ¿bien? ¿Cuántos usan lidocaína con epinefrina? ¿Todos? Bien. Perfecto. Bien. ¿Y por qué la usan? La adrena. Entonces vos perfectamente podrías hacer una solución fisiológica con adrena. Porque la lidocaína no sirve. Porque están haciendo anestesia general. Entonces, la acción de la lidocaína y la anestesia que tiene el paciente es por el anestesiólogo, no es por ustedes. Entonces, perfectamente podrían usar solución fisiológica con adrena. En este caso usamos la bupivacaína para que sí nos sirva en el posquirúrgico y nos sirve 24 horas. Entonces, hacemos una preparación magistral. Tenemos 2 jeringas de 10. A la primera jeringa le ponemos 10 mililitros de bupivacaína, o sea, la mitad del frasco. ¿Bien? Y con eso vamos a tener una jeringa solo bupi. En la otra jeringa voy a lo que quedó en el frasquito de los 10 mililitros, le voy a poner 0,2 de adrena, o sea, en esa dilución, y ahí cargo 8 mililitros con la jeringa y le pongo los 2 de la ampolla de Dexa. ¿Bien? La bupi sola la van a usar donde van a poner el injerto. La bupi con adrena y Dexa la usan donde sacaron el injerto. ¿Bien? Tratamos de no usar vasoconstrictores donde vamos a poner. Por más que sea vascular, nosotros necesitamos un edema, ¿bien? Un edema posquirúrgico. En cuanto a los sitios donantes, tenemos varios. Nosotros usamos absolutamente todos. En el hospital tenemos traumas bastante severos, entonces usamos mucha piel. Pero acá no. Acá necesitamos poca piel. Esa poca piel nosotros la podemos obtener principalmente de 2 lugares. Retroauricular, que no sé si se entiende la imagen, no lo alcancé a dibujar, pero la nariz del paciente está allá, esta es la nuca, ¿bien? Acá está bien anterior y allá hacia posterior. Y sacan esto teniendo en cuenta que por el surco va el paquete arteriovenoso, ¿bien? Pero no pasa nada si lo lastiman, porque es muy profundo, y si lo lastiman, se cauteriza y listo. Acá es donde vamos a poner bupi con adrena. ¿Bien? Sacamos esto y eso es solo piel. Es imposible que saquen piel con grasa acá. ¿Por qué no hay? La grasa se saca de acá. Esto nosotros lo usamos mucho para hacer rellenos, o sea, para hacer
donde tenemos que aportar volumen a los injertos. Entonces usamos toda esa zona. Pero con esto es más que suficiente y esto les rinde para los 2 párpados. ¿Bien? Y el otro es el preauricular, que acá lo que se tienen que imaginar, si es un niño, es que aproximadamente al 1,5 centímetros, 2 sale la barba, entonces pueden trabajar perfectamente acá. Y eso lo acortan y listo. Varias formas de unir este, ¿bien? Nosotros solamente nos vamos a concentrar en este de acá, porque así vamos a unir. Y lo otro que pueden usar es un surjet. No hace falta que sean puntos separados. Pueden hacer un surjet a la unión de toda la epidermis. ¿Bien? También lo que pueden hacer es piel con piel. No pueden hacer piel arriba de piel. ¿Bien? Injerto con injerto no sirve. Acuérdense eso siempre. En el hospital usamos mucho esto, que son para grandes traumas y demás, que para eso lo que usamos es un dermátomo, que es un shaver, que es de donde se saca piel. ¿Y por qué está mal esta foto? La puse a propósito. Eso es un shaver, o sea, pasaron esa afeitadora, sale un parche de piel, pero no se usa de ahí, sino que lo hacemos de la cara anterior del muslo, ¿bien? Porque acá hay pelo, entonces no lo usamos. Cosas que tenemos que saber de los injertos, ¿bien? Es que en las primeras horas hay una adhesión del tejido de tipo exudativa. Nosotros necesitamos edema. Entonces no damos frío por más que sea un injerto, porque a veces uno relaciona el frío con los colgajos, ¿bien? Pero no damos frío en toda esta parte, pues necesitamos que se edematice. ¿Por qué? Porque cuando se edematiza, empieza a nutrirse por imbibición, ¿bien? Esto lo hace hasta el 4.º día, del 4º al 8º hay una penetración vascular del tejido y luego hay una proliferación de los bucles. Y ahí empieza a tener un aspecto piel. Pero les traigo un caso clínico que me consultaron hace 2 semanitas. Linfática y sensitiva durante meses. Entonces van a tener un edema en las partes blandas de la piel durante meses, no lo va a sentir el paciente durante meses, no hay problema. El paciente le iban a operar de bléfaro y le pusieron formol. Esto es algo bastante habitual que hay que prestar atención, pero bueno, no es bastante habitual, pero bueno, pasa. Entonces le inyectaron formol para hacerle la bléfaro y el paciente estaba así. Entonces lo que hago es sacarle un injerto preauricular y se lo coloco, pero no les traigo este caso por esto, sino por esto. Tiene 2 injertos. Uno prendido y el otro prendido. No importa el color, porque estamos en una fase de 48 horas. ¿Se entiende? No se dejen guiar por eso, porque en realidad cuando no prende el injerto, se suelta. ¿Entienden? Entonces no es que el injerto no agarra por el color, sino que se va a soltar, se va soltando y va haciendo una necrosis de la unión. ¿Entienden? Entonces, lo que está es un poco más acelerado que aquel, pero los dos agarraron. Porque si ustedes se fijan, esta parte de acá arriba y la de acá abajo están adheridos. Entonces, los factores que influyen en que el tejido prenda bien. Primero, la asepsia rigurosa en todos los momentos. Entonces, a la hora de sacar el injerto, ustedes usan unos guantes, se los cambian y van a la parte de suturar ese injerto. Siempre traten de manejar sueros y soluciones a temperaturas naturales, ¿se entiende? No usen cosas frías y demás. La calidad de la movilización del injerto hace referencia a cómo lo sacan. Ustedes tienen 2 tipos de pinza, con dientes y sin dientes. ¿Cuál usarían acá para sacarlo? Con dientes. Sin dientes es más traumático que con dientes. ¿Bien? Sin dientes es mucho más traumático la Adson sin que la Adson con. Entonces, ahí tengan una 012 con dientes o hay unas pinzas que se llaman Bishop, que son cortitas. La calidad del lecho receptor, bien, en cuanto a la hemostasia, no usan electro, sino que usan presión. Si algo está sangrando, hagan presión. Si hay una arteria,
o sea, nunca van a encontrar una arteria, le tienen que pegar una arteria. Si le pegan una arteria, ahí sí usan el electrocauterio. Pero todo lo que es venoso con presión alcanza. Y de esto, nada, con el tiempo me he dado cuenta que tanto injertos como colgajos, siempre presión, siempre un parche con vaselina, siempre mucho ungüento. Para hacer que eso prenda sirve la presión. A veces uno intenta decir no porque va a haber como asfixia del tejido y demás. No, pongan cintas, pongan Tegaderm, pongan apósitos para hacer presión. Y si al paciente le tienen que cerrar los ojos transitoriamente, se los cierran. ¿A qué voy con esto? Esta chiquita, que ya estaba con el leucoma, y la tenemos que tapar. Pero ya está con el leucoma. Entonces uno dice, si esto lo hubiésemos hecho antes del leucoma y demás, ahí sí lo pienso. Pero como ya está con el leucoma, es como que ya estamos medios perdidos con eso. Entonces, mejor que agarre bien el injerto. Entonces, se tienen que animar a hacer, porque esto no es una impericia. Desde el punto de vista legal, si ustedes lo hacen y les sale mal, nos llaman. Y además de llamarnos, ahí es donde intercedemos nosotros. Hay una anécdota, hay un cirujano de cabeza y cuello muy famoso, de acá, de Argentina, que reconocido a nivel mundial, se llama Damiano. Y dice, no, yo las cirugías cuando son de primera vez no las cobro, pero cuando las tengo que reoperar, ahí sí cambio el auto. Y en realidad él hace referencia a que él vive de las interconsultas de las complejidades, no de las cosas básicas. Entonces, que ustedes hagan esto está perfecto y desde el punto de vista legal, además que están cubiertos, nos corresponde hacerlo. Porque es algo que tenemos que hacer nosotros. Ustedes hacen cirugías mucho más difíciles que estas. Y lo otro, la derivación a tiempo. Hace 4 meses esa chiquita bollando así, no está bueno. Y tenemos que ser capaces de utilizar todos los recursos necesarios. Eso quiere decir apósitos, ungüentos, cámaras hiperbáricas también ahora están muy fáciles de conseguir y son un excelente recurso como para poder ayudar a estos pacientes. Así que bueno, muchísimas gracias. No sé si hay algunas preguntas y demás. Muchas gracias, Jorge. ¿Alguien tiene alguna duda, algún aporte? Hola, la gente que recién llegó. Bueno. Sí, es que en realidad eso pasa en los lugares solos de oftalmo. ¿Por qué? Porque guardan los frasquitos para biopsias. Entonces, ustedes se tienen que hacer la costumbre de que cuando usan ese frasco, lo tiran. Y todo lo tienen que abrir delante de sus ojos. Si ustedes no les abrieron algo delante de los ojos, lo tiran. Porque esto es algo que se ve y muy frecuentemente. Sí, sí. ¿Cómo haces el cuidado postoperatorio en estos pacientitos bebés para que no se resfrieguen? ¿Cómo haces que no se resfrieguen y se saquen el injerto? Bueno, es imposible que se saquen el injerto, siempre yo se lo explico así a los padres. Si solamente lo limpian con una virulana, ahí sí se va a salir. Si no, no hay forma que salga. Muy agradable. Exactamente. No hay forma de que salga ese injerto. Los puntos que se hacen son muy adherentes. Con el nylon 6 se aguantan 2.5 kilos de fuerza. Eso quiere decir que tenés que tirar con 2,5 kilos de pan, para que sea más gráfico, para que se corte el nylon 6. ¿Bien? Y para que se corte el nylon 5, 7.4 kilos de fuerza. O sea, es fuerte, ¿se entiende? Esto lo sé gracias a la pesca. Bueno, pero es importante entender que el cuidado postoperatorio es mantener siempre húmedo todo. Entonces, mucha vaselina sólida, no usen eritroungüento, saben que la odio, pero no usen eritroungüento, no tiene función acá, están sumando un antibiótico a una piel que ya la estamos trabajando, entonces estamos matando la flora normal de ahí. Y limpieza. La limpieza es fundamental. Esto está sucio, no agarra. Bueno, muchas gracias. Por favor. Será cuestión de animarse entonces. La paciente hoy está muy bien, ¿sí?
su leucoma está mejorando, cierra los párpados, los padres están muy contentos, así que, bueno, fue una historia con final feliz. Ahora vamos a ver un video que es de la doctora Eve Roberán, que se llama Acortando distancias en la salud visual. No sé, Eve, si está conectada. La doctora es oftalmopediatra, bien. Es médica del hospital de Chipoleti, de Río Negro. La idea de estos ateneos es que lleguemos a todas partes del país y que alguna parte del país pueda estar hoy acá con nosotros. En este caso es Eve, que Eve también se formó en el Hospital Elizalde. Hola Eve, no sé si nos escuchás. Hola, ¿sí se escucha? Sí, se escucha. Bueno, bienvenida. sí, los escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación. Un placer de estar compartiendo con ustedes y bueno, hermosa las exposiciones que acabamos de escuchar. Bueno, ahora podemos iniciar pasando el video como para que vean un ejemplo concreto de lo que es una campaña de salud visual de las que hacemos allá, de las que hacemos acá, digamos. Así que bueno, si quieren pasar el video y después hago unos comentarios. La verdad que la gente se fue muy contenta por la atención
a repetir. Bueno. Bueno, ahora Eve nos va a compartir un pequeño PowerPoint y nos va a contar un poco de qué se trata todo esto. Eve, cuando quieras. Bueno, nosotros desde hace mucho tiempo salimos a los distintos parajes y localidades en la provincia de Río Negro para realizar controles de salud. Nuestra provincia tiene 203.013 kilómetros de superficie, con 750.768 habitantes según el último censo. Y la línea sur, que es justamente la que abarca una zona muy amplia en el sur de la provincia de Río Negro, es la que está atravesada por el tren Patagónico y la Ruta Nacional 23. Son 605 kilómetros desde el mar hacia la cordillera y tiene una población estimada de 23.000 habitantes. Estas localidades, mayormente, la actividad que realizan los habitantes es agrícola, ganadera. Y bueno, y realmente tienen muy poco acceso a la salud en general. La Asociación de Oftalmólogos de Río Negro se creó en 1999, cumple funciones científicas, gremiales y solidarias desde su inicio. Está articulada actualmente con la Sociedad Oftalmológica de Neuquén. Y las campañas, bueno, regularmente se realizan desde hace muchos años, pero más regularmente desde el año 2005. Actualmente se realizan 4 campañas anuales, además de las campañas nacionales de glaucoma, diabetes y ambliopía que se realizan en todo el país. Las localidades que se eligen para realizar las campañas son según las necesidades transmitidas por los agentes sanitarios locales, que nos contactan y de ahí entonces decidimos hacer la campaña correspondiente. La Fundación Cien Caminos es aparte otra fundación que funciona desde Bariloche. Desde hace 15 años realizan controles en distintos parajes en el sur de la provincia y bueno, también realizan acciones conjuntas con la Asociación de Oftalmólogos de Río Negro. La próxima. Bueno, las actividades de campaña son las que ustedes acaban de ver. Se realizan exámenes oftalmológicos completos de adultos y niños. Los niños se realiza fondo de ojo bajo cicloplegia. Tenemos el apoyo de ópticas locales que viajan con nosotros y realizan las recetas de anteojos que las entregan a posteriori. Y la detección de patologías que se realizan, se realizan la detección y el seguimiento de patologías ya crónicas conocidas, se derivan para su atención en los hospitales más cercanos, en los hospitales públicos. La Fundación Cien Caminos, además, tiene todo un plan para realizar cirugías de cataratas y ellos trabajan desde ese punto de vista, bueno, con la fundación para las lentes intraoculares y los insumos, digamos. La próxima. Bueno, aquí nosotros lo que tenemos en forma permanente es el problema de la optometría. Hay campañas que se realizan todo el tiempo, que mayormente son con fines políticos. Realizan evaluaciones optométricas y donaciones de anteojos en distintas localidades, que muchas veces no son donaciones, sino que los pacientes deben pagar el anteojo y muchas veces les reservan un turno con una seña previa. Muchas veces, bueno, logramos suspenderlas a tiempo, con denuncias, con escribanos. Otras veces no llegamos y, bueno, observamos que nunca les dan la receta a los pacientes y los anteojos los realizan pura y exclusivamente según el valor del refractómetro. Nosotros en salud visual infantil lo que observamos son prescripciones de hipermetropía en niños pequeños
y prescripciones sin haber realizado cicloplegia. Hoy justamente atendí a una paciente en el hospital, una nena de 17 años, que la mamá se acercó a este tipo de campañas y no quedó conforme porque le pareció poco ético que no le dieran la receta. Entonces, bueno, esperó el turno en el hospital y se atendió. Y bueno, parecía una miopía, al realizar la cicloplegia era un astigmatismo. Y bueno, y ahí aproveché para hacer un poco de educación a la familia para que, bueno, difundan ellos lo que puedan, qué es lo que sucede con estas campañas. La próxima. Y bueno, las soluciones posibles es lo que ya estamos trabajando en conjunto con las diferentes sociedades como el CAO, buscar el apoyo legal, realizar las denuncias pertinentes, buscar si se puede apoyo de la clase política. Y bueno, yo creo que lo más importante, el pilar, es la educación de la población, poner en conocimiento que justamente el cuidado de la salud visual tiene que estar en manos de los oftalmólogos. Bueno, eso es mayormente lo que tratamos de hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eve, realmente por tu mensaje, porque justamente esto es lo que buscamos desde las diferentes sociedades, la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, el Consejo Argentino de Estrabismo, que vos liderás la campaña de ambliopía ya desde hace varios años, el CAO, la SAO, el grupo de Faco Extrema, con Gerardo a la cabeza, justamente tenemos un grupo de prevención en acción. Los médicos tenemos que ponernos esto siempre en el alma, en el corazón. Te agradezco porque justamente ir a hacer una campaña, uno se lleva el alma llena. Vayan, hagan estas campañas, valen la pena, porque si no, este lugar que no lo ocupa el oftalmólogo, lo ocupa otra persona. Y en nuestro país está reglado que es una actividad médica y la debe ocupar el médico oftalmólogo. Con lo cual, gracias, Emma, por haber justamente traído a este Ateneo. Gracias, Eve, por tu compromiso justamente con todo esto. Y, por supuesto, los oftalmopediatras, como lo dice Fernando Prieto Díaz, estamos en toda la Argentina y agradezco realmente que traigamos esto desde nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Eve. Bueno, más que claro todo lo que dijo ella. Bueno, vamos con nuestra próxima invitada, la anfitriona soy yo, me olvidé. La doctora María Julia Zunino, que hoy ha completado su primer semana como médica de planta del Hospital Elizalde. ¡Felicitaciones! Concurso ganado. Maravilloso. La charla de la doctora se llama Nueva arma para la lucha contra la ambliopía. La doctora es docente adscripto de la Universidad de Buenos Aires, especialista en infectología y superficie ocular, y hoy va a estar representando a la Sociedad Argentina de Superficie Ocular. Bienvenida, doctora. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Bueno, vamos a ver de qué se trata esta nueva arma. Estaban con la palabra arma. Sí, está bien, es un arma nueva que vamos a tener para luchar contra los... Bueno, una herramienta de trabajo, bueno. Pero bueno, ¿viste? Nosotros en la lucha contra la miopía vale todo, es una guerra ya a esta altura. Así que lo que venga vamos a usar. Bueno, primero les voy a presentar... les quiero decir que vengo en nombre de la SASO, de la Sociedad Argentina de Superficie Ocular, y de la SAOI, ¿sí? Yo represento a las dos sociedades. Gracias. Estos son casos de superficie ocular, vamos a hablar de 2 casos y después vamos a revisar bibliográficamente lo que pasa, ¿sí? Con esta molécula. El primer caso que les voy a presentar es una paciente de 14 años de sexo femenino que consulta por disminución de la agudeza visual, tenía antecedentes de queratitis herpética bilateral, con un gran empeoramiento en los últimos 6 meses. La primera fue a los 6 años de edad, ¿sí? Se estaba atendiendo en la zona sur y le dijeron, no, vaya con la doctora tal a Capital. Bueno, vino con la doctora a Capital. Cuando llega tenía una agudeza visual muy baja, 0,2 el ojo derecho y 10 décimas del izquierdo, y no mejoraba con estenopeico. Y las córneas estaban realmente muy feas, ¿sí? Como ven acá, esto está así, sí. ¿Esto se ve, el puntero o no?
Bueno, este es el ojo derecho, la lesión era horrible, ¿sí? Una vascularización central, y el izquierdo casi no tenía nada, que incluso hasta me costaba creer que había tenido episodios del lado izquierdo. Yo dije, bueno, pero la madre me decía, no, la queratitis herpética fue bilateral, desde los 6 años que la estaba teniendo. Sí. ¿Quieres señalar de acá? Ah, bueno, jefe, señalo de acá, listo. Un momento que me están puntereando desde acá. Muy bien. Sí. Yo puntereo desde acá. Gracias. Bueno, entonces, ven toda la queratitis herpética con sus vasos fantasma, ¿sí? Y el ojo derecho, obviamente, el más afectado, bastante mal. Y el izquierdo, bastante bien. El autorrefractómetro, obviamente, derecho no medía, izquierdo medía normal. Bueno, así las cosas. Yo empiezo el tratamiento con fluorometolona, 2 gotas al día y lubricantes. Y le digo, controla al mes, porque vamos a ver qué pasa con esto, que es una queratitis disiforme metaherpética, ¿sí? Como estaban muy desfasados los dos ojos, le propuse un tratamiento de ambliopía ese mes de oclusión de 1 hora por día del ojo izquierdo y el control a los 30 días. A los 30 días viene. La cicatriz había mejorado mucho, ¿sí? Tanto que cuando la dilato retroiluminaba bastante bien y se había corrido del eje, y tanto que incluso había podido medir con autorrefractómetro, como ven acá, ¿sí? Entonces, a los 30 días la agudeza visual con la corrección mejoraba de 2 a 5 décimas, me sorprendí, ¿sí? Y el fondo de ojo estaba normal, ¿sí? Dice, el fondo de ojo, los tickets con cicloplegia es el de la izquierda, ¿sí? Bueno, hacia noviembre la agudeza visual, la verdad que se mantenía, seguía con ese tratamiento, fluorometolona y lubricantes, iba aclarando lentamente, si ustedes miran, está mucho mejor la córnea que cuando llegó, la derecha, ¿sí? La izquierda, sin noticias. Y continué con 1 hora de oclusión por día y le dije control trimestral. Para agosto del año siguiente, porque esta gente se pierde, ¿sí? Gente de bajos recursos y con muchos problemas para llegar, me llama la madre desesperada que se le reactivó el herpes, pero del ojo izquierdo, del otro ojo. Entonces, la controlo, le había bajado 4 líneas de agudeza visual, teníamos esta dendrita que vemos acá, ¿sí? Y una querato-uveitis herpética, con un componente de endotelitis importante, ¿sí? A todo esto el ojo derecho mantenía sus 6 décimas gracias al primer tratamiento que yo había empezado haciendo de la ambliopía, ¿sí? Entonces, bastante bien, empiezo tranquila el tratamiento de la querato-uveitis herpética del izquierdo, le agrego valaciclovir oral, aciclovir ungüento y acetato de prednisolona porque era una querato-uveitis, ¿sí? Viene con la abuela porque la mamá trabajaba, ¿sí? Gran problema familiar. Esto pasó al año de conocerla, la niña. A los 3 meses ya estaba controlada la endotelitis, pero me estaba quedando esta especie de fibrosis estromal en el ojo izquierdo, que era el que mejor agudeza visual tenía. Y estaba empezando a perder agudeza visual, mientras la del derecho se mantenía. Con esta corrección, el derecho mantenía 5 o 6 décimas. Y se iba aclarando como de a poco el derecho, ¿sí? Entonces dije, bueno, ahí le agrego la molécula estrella, pero le dije que esta vez la empiece a colocar de los 2 lados. Vamos a llamarla molécula X en los 2 casos, así no spoileamos el final. Después spoilearemos. ¿Sí? Entonces, empieza a mejorar, ¿sí? La agudeza visual lentamente empieza a mejorar, continúa con esta refracción y actualmente está, esto ya hacia el 95 empezó a mejorar, está solo con la molécula nueva X, lubricantes y en la fluorometolona 1 sola vez al día y se estabilizan las 2 córneas. Pero fíjense qué infiltrados estromales tenemos, pues son infiltrados estromales disiformes en las 2 córneas. Yo pensando que era una sola, la verdad cuando se empezó a activar el lado izquierdo dije, tenía razón la mamá, el caso era bilateral. ¿Sí? Así que bueno, este es el primer caso. Ahora vamos al segundo. El segundo es una paciente femenina de 16 años con antecedentes de herpes zóster en el ojo derecho, que también tuvo una querato-uveitis.
pasado el episodio desarrolló una úlcera corneal neurotrófica que no mejoraba y le bajó mucho la agudeza visual, 0,2 y 10 décimas. Estaba en tratamiento con aciclovir y acetato de prednisolona por la uveitis, ¿sí? Yo la pasé a valaciclovir porque me gusta más, es más efectivo y viene con una recidiva epitelial del herpes en forma de microdendritas, sin dolor, pero esta recidiva estaba empeorada porque además tenía una blefaroconjuntivitis bilateral por rosácea. Por lo tanto, le empecé también el tratamiento por rosácea, ¿sí? O sea, le agregué insulina, ciclosporina, loteprednol y el tratamiento de doxiciclina oral para aflojar toda esta blefaroconjuntivitis porque la queratitis yo necesitaba que ceda, ¿sí? Este ojo estaba con 2 décimas y le costaba mucho mejorar, ¿sí? Pero lentamente empezó a mejorar y cuando el epitelio casi no tiñe, agregué la molécula sorpresa, ¿sí? Además de lo que ya teníamos, ciclosporina, loteprednol y el tratamiento por la rosácea. Y la verdad es que empezó a mejorar, aunque hacia enero de este año deja todo y vuelve en marzo y me dijo estaba peor. Abandonó ciclosporina, insulina, abandonó la molécula X también en febrero y viene en marzo con una recaída total. Y le digo, ¿por qué dejaste? Y no sé, que la plata que ir a buscar. Bueno, la cuestión es que vuelve al tratamiento y después de 3 meses de volver a todo el tratamiento empieza a mejorar, ¿sí? Y la agudeza visual, que estaba en 1 décima, mejora con este cilindro a 3 décimas. La del ojo derecho, que es el que había tenido el zóster y que tenía la úlcera más grande. Y la molécula es losartán, ¿sí? Losartán. ¿Cómo fue que llegamos de una pastillita que es para la tercera edad a que nos venga a ayudar acá con las córneas? Todavía no sé cómo fue que llegamos a esto, pero bueno, llegamos a esto, ¿sí? La verdad que es una molécula que nos va a ayudar y mucho. La tenemos que considerar en todas las opacidades corneales de los chicos, ¿sí? Y ahora les voy a traer la bibliografía para que nos quedemos tranquilos de que ya hay casos pediátricos. Se escribe de losartán, ahora les enseño, se escribe, no sé, más ansioso que yo, ahora sí, ya pican la clase. Alumna Liebenson, silencio. Bueno, no, es que la verdad que es una maravilla porque fue aclarando los leucomas en forma lenta. Ahora les voy a mostrar. ¿Sí? Este es el primer trabajo. Los trabajos datan del año 22. Desde el 2022 se empezó a estudiar esta molécula, ¿sí? Este es el mecanismo de acción. Tiene un mecanismo de acción en 2 fases. Los primeros 15 días elimina los fibroblastos, ¿sí? Induce la apoptosis, inhibe la señalización y frena los fibroblastos. Y pasados esos 15 días empieza a largo plazo una remodelación de la matriz, que es más larga, y logra una remodelación de la matriz extracelular. Y esta es la etapa que en realidad es variable en el tiempo, es muy lento el efecto y hay que explicarle a los pacientes, hay que explicarle que la va a tener que usar por lo menos 6 meses para verle el efecto, ¿sí? Así que, bueno, lo que hace en el estroma fibrótico es, en la fase 1, eliminar los miofibroblastos, en la fase 2, reorganizar el estroma y lograr un estroma más transparente, ¿sí? Bueno, acá tienen un case report de un paciente pediátrico. Este es un paciente pediátrico que le hicieron crosslinking y se infectó después del crosslinking. Un varón de 14 años y por las dudas y porque ellos sabían que el losartán los podía ayudar, empezaron a ponerle losartán. Y la verdad es que mejoró ampliamente y frenó la cicatrización de la parte infecciosa. O sea que para mí ahora es un gran aliado para todas las infecciones corneales. Es mi nuevo gran aliado, ¿sí? O sea, y la concluyen que colocarlo tempranamente es seguro de administrarlo en la fase aguda de los pacientes posinfecciosos y en pacientes pediátricos, ¿sí? Bueno, acá tienen otro trabajo que es una experiencia clínica con Hayes. Esto es con Hayes post-LASIK. La verdad que también en 1 a 4 meses después de iniciada la terapia comenzó la gran mejoría de la agudeza visual, ¿sí?
Acá tienen de nuevo el mecanismo de acción que inhibe al TGF, que es el Tumor Transforming Growing Factor, y eso frena la remodelación y frena la formación de Hayes. Otro trabajo, ¿sí?, es bloqueante. Ustedes saben que es bloqueante del receptor de angiotensina 2, ¿sí? Bueno, esto inhibe la señalización del factor de crecimiento transformante beta o TGF-beta, que es el que estimula a la quinasa. Eso bloquea la activación de la quinasa y se frena la cascada inflamatoria y se frena la cicatrización, ¿sí? Y lo que este trabajo dice, que es muy importante, es que no hay que usarlo cuando el epitelio está con queratitis, ¿sí? O hay que usarlo, si lo van a usar en ese epitelio, con una dosis baja, 0,2 miligramos por mililitro, ¿sí? O sea, hay que ponerlo cuando la epitelización es completa, ¿sí? Cuando la epitelización es completa hay que usar la concentración de 0,8 miligramos por mililitro. Otro trabajo más que también evalúa la eficacia, ¿sí?, de dosis más altas del losartán. Esto es en modelos de conejos, ¿sí? La dosis más alta y la que estamos usando ahora es esta, 0,8 miligramos por mililitro, ¿sí? Que para escribirlo yo lo escribo en 0,08 miligramos por ciento, ¿sí? O sea, esto primero se probó en conejos. La doctora Dutra es una doctora de Brasil que viene mucho a Facu Extrema, por ahí este año viene, se la podemos presentar. Ella trabajó muy bien este tema y la verdad que los resultados son promisorios, como ven acá. Otro trabajo más, ¿sí?, tiene propiedades antifibróticas, como ven acá, ¿sí? O sea, las formulaciones de losartán atenúan la fibrosis corneal que viene en consecuencia de las injurias, por ejemplo, de cematocele, quemaduras de álcalis, queratectomía fotorrefractiva y toda otra injuria, ¿sí? Entonces, es una molécula que este trabajo, si bien es muy bueno, dice que se requieren más trabajos, porque si bien hay evidencia, la evidencia es limitada, ¿sí? Bueno, esto es todo, ¿sí? Lo que tengo para contarles es que fácil de preparar no es, yo no lo preparo, yo lo mando a farmacias de preparar, ¿sí? No, es que no estoy guardando, no lo preparo, nunca lo preparé en mi vida, lo mando a comprar a las farmacias de preparados. O sea, pido losartán 0,08%, ¿sí?, que es 0,8 miligramos por mililitro, y las farmacias lo preparan, ¿sí? En realidad, yo sé que hacen un proceso de liofilización de la pastilla de losartán, la trituran ellos, la pulverizan, y de acuerdo a eso calculan la concentración. Colón Magister. Viene en frasco gotero estéril. La posología es 4 veces por día, ¿sí? Y hay que tratar de usarlo cuando el epitelio ya está intacto, ¿sí? Y hay que sostenerlo, ¿cómo? Para las puntatas posvirales se puede usar, pero para mí no tiene el mismo efecto. Para mí me anda más en las herpéticas, en las neurotróficas herpéticas, como vimos acá, que en las puntatas virales, ¿sí? Pero hay gente que lo está usando en las puntatas virales. En el Hayes post la SIG lo están usando. Y sí. Dios. Denle el... Espera que te dan el... Espera, Evelyn. Empecé con algo súper básico, Sí. Que fueron, corticoides, lubricantes, controles cada 10 días o cada semana. La verdad que fue difícil porque no recuperaba la visión y todavía tiene vascularización corneal. ¿El diagnóstico era por una blefaroqueratoconjuntivitis? Otro gran tema de mi vida. Son pacientes que viene este paciente, Sí. ¿Por qué te lo habían vino pedido? la mamá y me dijo que nadie le había explicado como yo. Bueno, Eh, siempre dicen lo mismo. Por sí. eso. Y al final, Te lo digo ahora, yo. después de meses de tratamiento, me enteré que el médico que trataba al chico le dijo que tenía que ir a un especialista de córnea. Y bueno, es lógico. Bueno, O de superficie ocular o de claro. efecto.
Fue difícil recuperar la visión, de un ojo recuperé 9 décimas, que no me preguntes, o Bueno. sea, hice... ¿Pusiste antibióticos orales? Porque todos los manuales dicen que cuando hay vascularización corneal hay que usar antibióticos orales en la blefaroqueratoconjuntivitis. No, no Bueno, le agregás eso y ya sale en jet di. ¿Qué tipo directamente. qué antibióticos? ¿De qué? Tetraciclinas, doxiciclinas, sí. Acitromicina Sí, si es bebé. probablemente. ¿Qué edad tiene el chico? Y ahora tendrá 12. Bueno, acitromicina oral, se le puede dar doxi. Le di Si acitromicina, tiene- pero por vía tópica. Bueno, si toma pastillas, puede tomar doxiciclina. Una Doxiciclina, perfecto. sí, doxiciclina a dosis de adulto, pues ya debe tener 45 Es más, kilos de peso, ya va en dosis de adulto ese. El losartán que está usando ahora Sí. se lo compré yo, Muy bien, me parece bien. porque Va a en demorar, realidad los hago llamar porque no viene. exacto, va a demorar, pero y bueno. hay un ojo que no lo puedo recuperar y no sé qué hacer. O sea, Yo hasta tuve acá más o menos chicos llegué. así que se me fueron quedando ciego en la cara porque la madre no le podía comprar la ciclosporina. Ciclosporina también vas a tener que ponerle. Sí, lo estoy No usando. le podía comprar la ciclosporina. ciclosporina, entonces la usaba 6 meses sí, unos 8 meses no, y así no hay caso. Y ya ahora Y llegó le con una preparo- vascularización, tiene un panus de toda la Sí. córnea. Tiene 22 años el chico y tiene Y un panus. preparo una lágrima O sea, que con Bronfenac. sí, Que eso le mejoró un montón. la bueno, eso inflamación. puede aliviar Le también. bajó Lo bastante. que tienen que explicarle a la gente es la cronicidad. No sé, el tema es que hay que explicarle que no se va a curar. El tema es que hay que explicarle que no se va a curar, que esta gota la va a tener que usar hasta el fin de sus días. O sea, la ciclosporina la va a tener que usar hasta el fin de sus días. Si tiene una grosor. Sí. Sartán, pero por úlcera, por exposición. Bien. Quedaron ahí. Es mágico, en serio, es muy, Es muy mágico, bueno. La verdad. Pero cuando se lo propuse a los dos pacientes, los dos me dijeron, ¿ese no es para el corazón? Sí. Bueno. Y no lo va a estudiar y lo mandé al cardiólogo. ¿Es al Pepe? Al Pepe. Bueno, pero no importa, vos mandalo para tranquilizar a la gente. Ahí viene otro gran problema de estos nuevos preparados que nos corren, nos persiguen. Doctora, me voy a poner insulina en el ojo, ¿me va a bajar el azúcar? No, no le va a bajar el azúcar. Bueno, o sea, explicar todo esto, o sea, por eso le digo, ¿cómo fuimos a dar con una pastilla que era para la tercera edad, para bajar la presión al ojo? O sea, pero bueno, sí. O sea, hay que explicarle que hay investigaciones y que diluido y que no se absorbe del ojo, va a trabajar ahí en la córnea, que se lo damos para que trabaje en la córnea. La insulina lo mismo, que se quede tranquila, que no le va a bajar el azúcar. Me la paso explicando, es un remo, todos los días es un remo. En el protocolo no está mandarlo al cardiólogo, ¿no? No, no porque no se absorbe. No porque no se absorbe. Si inhibe la anidrasa va a ser la superficie. Le está inhibiendo la anidrasa a los miofibroblastos para que se queden quietos, nada más. Es lo que está haciendo, no va a entrar. Sí. Sí. ¿Cuántas veces le no importa. Para que escuchen los que están por Zoom. La insulina, ¿sí? Es al 0,1 y Sí, a ¿cuántas 0,1 veces? o una unidad internacional por mililitro. A mí me gusta 2 veces al día o si tengo que apurar, porque es una úlcera muy extensa, 3 o 4 veces al día. Pero cuando yo tengo síndromes de Sjögren o esa chica que estaba con la queratitis punctata toda difusa, a esa gente se la dejo cada 12 horas y que la acompañe con la ciclosporina. Ciclosporina e insulina juntas a la ¿Y dónde mañana y a la pedís? noche. También en el Colón Magister. Yo no la preparo, pero la insulina es más preparable que el losartán. El ¿Losartán le o diría que ni lo insulina? intentaría. El ¿Losartán o insulina o cada uno para cada yo uno? todo Cada lo mando cosa. a preparar a las farmacias de preparados. Tengo la suerte de tener consultorio a 4 cuadras de la farmacia de preparados. Pero bueno, la realidad no pasa por ahí. Donde esté atendiendo, si voy al oeste, le digo, tiene que ir a estas 2 farmacias. No, lo está pueden bien, pero, fabricar o sea, otros. ¿elegís losartán o elegís insulina y No, qué para qué depende. Porque Claro. bueno, a ver, insulina para epitelizar, ¿sí? Ahora, y lo otro cuando ya epitelizó, exacto, que yo lo dije, cuando ya epitelizó le podés agregar losartán si tenés el leucoma. Seguís con la insulina. Si es un Sjögren, yo he tenido Sjögren que están permanentes con la insulina. Tengo penfigoides que están permanentes con la insulina, porque si no se abren las úlceras, tienen queratitis neurotróficas. ¿Desde qué edad el tengo losartán? El losartán desde cualquier edad. ¿Desde cualquier Yo creo que edad? no va a pasar nada desde cualquier edad.
los que nacen con leucoma, esos. Ahí. Bueno. ¿Y generan leucomas o traen el leucoma? Porque ahí sí, si vos mirás el mecanismo de acción, si el leucoma viene de fábrica, no sé si serviría, pero si el leucoma se formó por una cicatrización. Son neurotróficos, sí. Bueno, si es neurotrófico, sí puede andar. Tanto la insulina como el losartán en las úlceras neurotróficas, perfecto. Totalmente. Sí. Dicen que es efectivo, Yo no, viste, ahora estoy tratando de prevenir la cicatrización en mis infecciones, pero dicen que es efectivo, ¿sí? O sea, y hay pacientes, me ha pasado pacientes que estaba terminando de tratar el absceso y me han venido con la IA. Dice la IA que el losartán en gotas, bueno, está bien, señor, use el losartán en gotas, ya está. Me la facilitó toda, ya que le preguntó. Bueno, Le muchas preguntó a gracias. Claude. Muchas gracias. No sé si todos conocen, pero hay un curso que se da los martes a las 7 de la tarde que se llama Revistando, ¿sí? Los invito a que se sumen a ese curso porque primero tenemos 3 grandes docentes que lo dirigen y justamente ven todos los artículos que quizás uno solo no puede verlo. Ayer justamente tuvimos una clase de córnea y todo esto que estamos mostrando a uno le abre la cabeza de una manera fantástica. Recuerden, Revistando, ¿sí? Una de las jefas es la doctora Gamio. Es bárbaro, la verdad que es eso, lo que estamos pasando ahora, pero así es. Lo tuvimos vez pasada con la reunión de SAOI, esa reunión extra a través del Advance, cuando tuvimos a esta médica justamente de México que nos vino a hablar de justamente todo lo que se puede hacer con la esqueratoplastía. Las herramientas del Zoom sirven y mucho. Estas por mí, pero sirven muchísimo, con lo cual, métanse. Bueno, vamos a ver ahora un video de la doctora Pilar Merino, que la doctora es presidenta de la Sociedad Española de Estrabismo y Oftalmología Pediátrica, delegada internacional del CLADE y oftalmóloga en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y en el Instituto de Microcirugía IMO Miranza de Madrid. El video, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la SAOI y a su presidente, el doctor Leo Fernández Irigaray, por su invitación a participar, así como al CAE. Yo voy a hablarles en esta charla de la microcoria congénita con la descripción de 3 casos en una misma familia y no tengo ningún conflicto de interés. La microcoria pertenece a las disgenesias del segmento anterior, que forman parte de un grupo de anomalías del desarrollo ocular que comparten características clínicas similares y que en su mayoría se acompañan de glaucoma. La enfermedad de la microcoria se ha relacionado con variaciones estructurales en el cromosoma 13q32.1, que además de comprometer el desarrollo del iris, podría alterar también las vías de señalización para la longitud ocular axial y la regulación de la presión intraocular. Estudios publicados en la literatura han identificado lesiones en la región 13q32 del cromosoma 13 que incluyen el gen GPR180, que está implicado en el crecimiento de las células del músculo liso del iris como causa subyacente de la microcoria congénita. Se caracteriza porque es una rara anomalía ocular congénita y bilateral, donde vamos a encontrar pupilas con diámetros menores de 2 milímetros que no van a responder a ningún agente midriático y un iris alterado con defectos de transiluminación, provocando nictalopia y fotofobia. Hay 160 casos reportados en 40 familias en el mundo con un patrón de herencia dominante. Pero hay una forma también de presentación de autosómica recesiva que es sindrómica asociada al síndrome de Pearson, que causa una insuficiencia renal de aparición temprana y graves déficits del neurodesarrollo.
pero la autosómica dominante aislada, que es la que nosotros presentamos, no tiene asociaciones sistémicas, pero sí está asociada a una alta incidencia de miopía y de glaucoma, astigmatismo y ambliopía. Estos son los casos clínicos. Son 3 miembros de una misma familia con una disminución del diámetro pupilar y atrofia iridiana. El paciente índice por el cual comenzamos a estudiar estos casos era un varón de 13 años, pero que llevaba siendo atendido en nuestra consulta desde los 3 años por presentar fotofobia y blefaroespasmo ante la luz. Y en el examen con lámpara hendidura se aprecia esta importante y severa miosis de 1 milímetro en ambos ojos, con un iris sin cristas, con retroiluminación positiva en la periferia. Presentaba nixtalopia y fotofobia, no tenía reflejo pupilar ni a la luz ni a la acomodación. Y en la última exploración realizada, la agudeza visual era de 0,7, que era la mejor agudeza visual conseguida, con una refracción subjetiva con 5 dioptrías en la actualidad, habiendo comenzado con -1,5 dioptrías en 2020. La longitud axial era de 25,41 milímetros en el derecho y 25,07 en el izquierdo, y las CAS mostraban un astigmatismo un poquito mayor en el ojo derecho de 2 dioptrías y de menor de 2 en el izquierdo. La ecografía era normal y la presión intraocular también. Y en la gonioscopia, como se pueden apreciar, había procesos ciliares con inserción anómala y mostrando que había una disgenesia del ángulo irido-corneal. La madre del paciente presenta un fenotipo similar, con pupilas de 1,5 y 2 milímetros, que tras tropicamida aumenta a 1,7 y 2,5, y después de una semana de tenerla con atropina al 1%, conseguimos aumentarla a 2,5 y 3 milímetros, con una gran atrofia en la periferia del iris y un engrosamiento en el tercio interno y medio. Y la agudeza visual sin corrección era de 0,4 en el derecho y 0,7 en el ojo izquierdo. La gonioscopia, como se ve en la foto, muestra disgenesia también con procesos ciliares prominentes e inserción anómala, pero el ángulo está abierto sin vasos patológicos. Y la ecografía tampoco mostraba ninguna alteración, al igual que su hijo. Y el caso clínico 3 es la abuela. Esta foto es después de la cirugía de cataratas que había sido operada hace unos años en nuestro centro. Había sido extremadamente compleja, necesitando retractores, pero no se había diagnosticado esta enfermedad. Los datos clínicos preoperatorios, según constan en la historia, era de una miosis pupilar de 2 milímetros en los 2 ojos, con ausencia de cristas en el estroma iridiano. Así que con estos casos los mandamos a genética y se demostró una deleción en el brazo largo del cromosoma 13, que incluye al gen GPR180, que es el responsable de esta enfermedad, la microcoria congénita, y publicamos en archivos de la Sociedad Española estos 3 casos. Hay que subrayar la importancia de un diagnóstico precoz con un estudio genético ante una miosis congénita, y hacer un seguimiento continuo de las posibles complicaciones asociadas, como la miopía, con una prevalencia del 80%, y del glaucoma en un 30%. También el astigmatismo, ya que la microcoria congénita afecta principalmente al iris, pero su influencia en la curvatura corneal y en la estructura del cristalino ocurren de manera indirecta, provocando este astigmatismo, aunque su asociación no es tan clara como la que ocurre con el glaucoma y con la miopía. El glaucoma es de difícil evaluación en estos casos debido a la dificultad de explorar el daño glaucomatoso del nervio óptico, tanto por tomografía como por examen de fondo de ojo, debido a la miosis y a la alta miopía que modifica la forma del disco óptico. Los diagnósticos de glaucoma descritos en la literatura se realizaron principalmente en los individuos entre los 20 y los 30 años de edad. La etiología del glaucoma es incierta, porque además de comprometer el desarrollo del iris, esta enfermedad, la modificación de la arquitectura de este gen, podría alterar las vías de la longitud ocular axial y la regularización del apío. La gran mayoría de los sujetos con microcoria congénita y glaucoma muestran ángulos muy abiertos, con procesos de iris que se expanden sobre la malla trabecular y una alta inserción de la raíz del iris en la línea Schwalbe
la malla trabecular o el espolón escleral. En los pacientes con microcoria que no presentaban estas alteraciones en la gonioscopia, no se desarrolló nunca glaucoma. En cambio, todos los pacientes que desarrollaron glaucoma poseían estas alteraciones en el ángulo iridocorneal, lo cual sugiere que las anomalías del ángulo son necesarias pero no suficientes para explicar la elevación del apío y el glaucoma, y se cree que la matriz extracelular de la malla trabecular tiene un papel importante en la regulación de la presión intraocular. El examen histopatológico de las biopsias de la malla trabecular de dos hermanos con pío elevada que pertenecían a una familia japonesa con microcoria de 3 generaciones mostró un tejido conectivo engrosado y fibrótico en la región justa canalicular con acumulaciones de matriz extracelular. Los mensajes serían que estos pacientes representan un reto diagnóstico y terapéutico en todas las etapas de la vida, por el riesgo de complicaciones, la alta probabilidad de ambliopía y la elevada miopía, y por la dificultad de una correcta evaluación. Las pupilas extremadamente pequeñas dificultan el poder ver el fondo de ojo y realizar un autorrefractómetro y una tomografía de coherencia óptica que son impracticables. Hay que realizar ecografías oculares periódicas, nosotros las hacemos cada 2 años. La evaluación del cristalino va a ser compleja y la cirugía de cataratas presenta desafíos técnicos por las peculiaridades anatómicas y funcionales del ojo. Además, los mecanismos exactos que conducen a la miopía y al glaucoma aún no se comprenden completamente, por lo que es necesario continuar con estudios sobre esta rara entidad. En conclusión, la microcoria se debe a un mal desarrollo del iris de causa genética. Un diagnóstico precoz y un seguimiento continuo de las posibles complicaciones como miopía progresiva y glaucoma van a ser fundamentales. Y esto es todo. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muchísimas gracias a Pilar Merino. Pilar Merino deja su presidencia y la continúa la doctora Noemí Rosselló. Ella fue la presidenta de CEOP y justamente desde la presidencia de Marcelita Gonoransky, SAOI con CEOP han construido justamente un tratado para trabajar en conjunto a través del Advance. Ellos han recibido alumnos que realizaron el primer Advance y del Advance 2.0 también tienen alumnos para que puedan recibirlos allá. Con lo cual, nuestro agradecimiento realmente a Pilar porque es un encanto de persona y así son las presentaciones de ella. La continúa Noemí Rosselló, que es también otra persona con muchísimas ganas de entrega. El último tema, si te parece. Bien. Bueno, vamos a cerrar este Ateneo de una forma diferente, ¿sí? Ya que no nos va a hablar un oftalmólogo, nos va a hablar un pediatra. Y su presentación se llama Aprendiendo a ver cosas gracias a sus pacientes ciegos. Espero que les guste. El doctor se llama Rubén Omar Sosa. Él fue médico mucho tiempo, yo creería que toda la vida, del Hospital Elizalde. Fue jefe del SEM2 y no voy a decir mucho más del doctor porque la presentación va a hablar por sí sola. Así que muchas gracias por venir y bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para pasar las diapos... ¿Está acá? Bueno, Jorge Luis Borges decía que después de 40 minutos la cosa se complica, ¿no? En cuanto a la atención. Así que bueno, voy a tratar de ser lo más divertido posible para despertarlos un poco. A lo mejor pego un grito. ¿Sí? Bueno, yo estuve 44 años en este hospital, mi querido hospital. Soy del precámbrico inferior, sería. He conocido gente maravillosa, así que estoy en familia porque tengo médicos del hospital, está mi hermana ahí, que es oftalmóloga también. Así que me siento muy cómodo y he visto cosas extraordinarias. Es hermosa la especialidad de ustedes, muy hermosa, muy hermosa. Esta es mi sala. Cuando yo entré la sala era toda blanca. Lo hago brevemente esto porque podría dar una charla de cómo hicimos esta sala. Esta sala está intervenida totalmente por el arte, más de 20 artistas diferentes, porque no solamente está intervenida en los pasillos que son tridimensionales y tienen distintos temas, sino que cada habitación está intervenida también con techos
con historias, con cuentos, con cosas para que la escuela hospitalaria trabaje. Así que bueno, este fue mi lugar de trabajo durante algunos años. Más de 20 artistas distintos hicieron esto. Bueno, yo les tengo que hablar de esta foto. Este chico se llama Ramiro. Yo bien podría hablar de la genética de la displasia septoóptica. Podría hablar de ese lado. Podría hablar del sistema visual que se emerge de una red, el campo ocular único, la morfogénesis, hablar de los distintos genes, ¿no? Son genes que, pensar que si estos genes no estuvieran, ustedes no estarían acá, porque seríamos una especie como de seres de las profundidades abisales que no tienen ojos, y todos estos genes tuvieron que ver con la evolución humana. Hablar de las 4 cascadas que convergen sobre la línea media, porque esta es una patología de la línea media, la displasia septóptica. Podría hablar de la clínica, y gastar mi tiempo en explicar cosas que ustedes saben. Es como hablarle de fútbol a Messi, que yo les hable a ustedes de oftalmología. Me pareció una falta de respeto. Hablar que sí, que también es una entidad rara, 1 en 10.000. Después yo ahora les voy a mostrar que hice una serie de eventos hace 35 años. Tengo que condensar 35 años de distintos eventos que ahora van a ver. Uno de ellos fue por enfermedades poco frecuentes. 30% solamente se presenta la triada completa, muchos causan hipopituitarismo, por eso el segundo, además del oftalmólogo, es el endocrinólogo. Podría hablar de gran cantidad de genes asociados a la displasia, podría hablar de este que es uno de los principales, podría hablar de la red génica compartida con un fenotipo continuo que a veces no se da, y presentarles, por supuesto, toda la bibliografía, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de otra cosa. Voy a hablar de una experiencia personal, muy, muy personal. ¿Sí? Yo conocí a Ramiro Vicintín en un momento que me lo presentaron. Es un niño adoptado por estos 2 seres fantásticos con su ceguera absoluta, él me dijo algo un día que me cambió la cosa. Pero para esto tengo que explicar otra cosa, tengo que darles otro marco para que puedan entender lo que él me dijo y lo que yo entendí, cómo me cambió muchas cosas en la cabeza. Porque de esto se trata, esta charla. Yo hace 35 años que me reúno todos los años con mis pacientes en salud a remontar barriletes. ¿Está bien? Nos reunimos todos los años, empezamos con 26 familias en el año 95. Acá me prometieron no fumar y no aceptar drogas. Yo les daba un diplomita. Tengan presente que en la de autismo que hicimos hace unos 6 años atrás fueron 120 ciudades y más de 1 millón de personas. Y sacamos la ley 27.043, que ahora les voy a mostrar algunas fotos más. Elegí el barrilete porque es un juguete que nos hace mirar el cielo y nadie se olvida. ¿Todos remontaron barriletes alguna vez? ¿Y se acuerdan? Bueno, yo utilizo a través de la teoría de Usubel, que es que uno tiene que tener un conocimiento previo para saber otras cosas. Por ejemplo, ustedes no pueden saber que 1 más 1 es 2 y no saben lo que es 1. Entonces el chico, como nunca se olvida, yo dije, bueno, remonto barriletes con ellos en salud, porque yo estaba en el servicio de enfermedades infecciosas en la sala número 7, porque soy infectólogo también. Y veía chicos que estaban muy mal, y decía, ¿cómo es este chico sano? ¿Cómo es afuera de acá? Porque yo soy un accidente en la vida de ellos. Y eso me llevó a hacer esta primera barrileteada. Y bueno, este chico ahora debe tener 30 y pico de años. De hecho, muchos me cruzan y me dicen, vos sabés que nunca fumé ni acepté falopa, me dicen, porque yo me acordaba porque les dábamos un diplomita. Esa fue la primera. Después hicimos otras, después como fueron creciendo, las hice frente al Garrahan, porque es un lugar espectacular el Garrahan, porque no hay árboles, no hay cables y se pueden remontar barriletes perfectamente. Y ya había más chicos, había cerca de 1.500 acá, donde muchos médicos del Garrahan me ayudaban a firmar los diplomas de la promesa. Después, yo planté 4.000 árboles en terrenos contaminados, porque quería explicarles. Van pasando los años con esto, no es que pasan años. En Avellaneda, que es donde yo vivo, que es una de las ciudades más contaminadas del país, yo quería hacer ecología
con mis pacientes, explicarles que la ecología no es pagarle con la tarjeta a Greenpeace por un pingüino empetrolado que ven en televisión, es mucho más. Y plantamos 2.000 árboles en una laguna que se llama La Saladita, y después en otra. Después lo hicimos también en el Parque Finqui, en Lomas de Zamora. En total planté 6.000 árboles con mis pacientes. Cada árbol tenía un tutor, le ponían el nombre. Después hicimos otra, al otro año, que quería explicar qué era la discapacidad a los pacientes, porque la idea es explicarle a los chicos, a través de la barrileteada, determinados conceptos. Bajo un mismo cielo todos, se llamó. Bueno, para esto hicimos talleres de barriletes en distintos lugares. Acá estuvimos en el Cotolengo de Don Orione, en la Casa del Discapacitado, y hablábamos de decir que la discapacidad es una cosa relativa, porque, a ver, yo les pregunto, ¿quién es el discapacitado? ¿Maradona en su mejor momento o Stephen Hawking? Y bueno, habría que ver, si a Stephen Hawking le hago patear un penal, no va a poder. Pero si le pregunto a Maradona cuál es la teoría del universo unificado, él no lo va a decir. Entonces, la discapacidad, explicar esto a través de esto. Bueno, hicimos otra barrileteada después, donde juntamos juguetes bélicos, los cambiamos por barriletes, e hicimos platos, los fundimos a todos, en una metáfora, e hicimos platos para comedores sociales. Después defendimos el hospital público, porque algunos crápulas en un determinado año querían cerrar la casa cuna, ¿te acordarás? Cuando quisieron cerrarla, tenían retenido un préstamo del Banco Interamericano y defendimos la casa cuna. Yo creo que el hospital público es el último jirón de dignidad que tiene un país. Y hicimos una barrileteada también. Ahí están pacientes, esta nena debe ser grande ya. Después otra más, que fue con abuelos de geriátricos que estaban solos. Yo les daba el nombre de mis pacientes, ellos hacían el barrilete y se cruzaban. Se llamó un abuelo, un padrino de vuelo. Por ejemplo, esta persona no conoce a este chico, a este paciente. Después, yo junté 100.000 libros. Cada paciente durante 4 años trajo un libro distinto, un libro que le sobraba. Hicimos grandes barrileteadas. Estuvimos en el norte, en Misión La Paz, llevamos libros allá. Acá llevamos 15.000 libros. Y después hicimos lo que fue el proyecto Cruz del Sur de la educación. En el norte, en el sur, en los antiguos, fui a Calingasta. Todo esto llevó 4 años para hacerlo. Hicimos 4 bibliotecas, las primeras 4 bibliotecas solidarias de la República Argentina. Los eventos, las barrileteadas, son espacios donde nada se compra, nada se vende, no hay cuestiones políticas ni partidarias. Muy bien, y hacíamos talleres de barriletes con chicos que no conocían los barriletes. Ahí está la precordillera. Bueno, acá estoy, así, este soy realmente yo. Feliz remontando barriletes, estaba remontando un barrilete de alta tracción en San Juan, en Calingasta. Cientos de talleres de barriletes, estos son algunos de los libros que habíamos llevado. Después fuimos a Villa Paranacito, ahí también estaban bajando los libros. Y esta hicimos también por los niños con cáncer, y acá están haciendo talleres de barriletes en el Elizalde, no se ve muy bien la fotografía, en el Niños, en el Garraham y en el Posadas. Y acá, un día se acerca un grupo de padres, me dice, nosotros somos de TGD Padres, de autismo. Yo no tenía la menor idea de lo que eran estos papás. Fueron los fundadores de TGD Padres. Y me dicen, bueno, nosotros queremos hacer sacar una ley de autismo y necesitamos firmas. Sabemos que usted plantó árboles, que hizo esto, queremos juntar firmas. Juntamos 1 millón de firmas y salió la ley 27.043. Hicimos un logo, la mamá pato, con los patitos estos que son los neurotípicos que la siguen. Y este que está mirando otra cosa. No es que este es menor, está viendo lo que los otros no ven. Bueno, yo voy a pasar rápidamente los distintos puntos del país donde se hicieron, cada diapositiva es un punto del país distinto, donde se remontaron barriletes. Tuve la suerte de que me invitaron a almorzar a un programa de televisión
bastante famoso, y entonces pude hacer la barrileteada a nivel nacional. Todos estos puntos distintos son, y yo aprendo en cada una, soy mejor, aprendo mucho de pediatría, mucho de autismo aprendí mucho, que autismo se escribe con S final porque no hay un solo chico igual al otro. Todos estos lugares, y he ido a muchos de estos lugares a dar charlas a pueblitos lejanos. Aún falta mucho por autismo. Después hicimos una barrileteada que tuvo que ver con el abuso sexual infantil, la prevención del abuso sexual infantil. 4 de cada 4 niñas, una ha sufrido un abuso sexual, y de los chicos 6, 1, de alguna forma. Esa es la estadística que hay. Después, con las enfermedades poco frecuentes, donde ahora entraría a hablar más o menos de la displasia septóptica, pero que quiero hablar de otra cosa, hicimos que era Yo soy el 100%, se llamó. También a nivel nacional, en distintas partes del país. En casi todas las provincias remontaron barriletes. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, es 1 en 10.000 la displasia septóptica, pero si me toca a mí, yo soy el 100%, ¿no? Bueno, esos fueron los logos. Como el 80% de las enfermedades poco frecuentes se explican por lo genético, y también todo el país remontó barriletes, y estos son distintos lugares del país donde hicimos eso. Yo, como tengo unos amigos que están más locos que yo, le pedí que Bueno, ahí se escucha bien, sí. Bueno, le dije a uno de los que construían barriletes, quiero un ADN. ¿Qué? Me dice, quiero un barrilete con forma de ADN. Y el tipo la pensó, hizo 3, tiene más de 30 metros, 3 mangas que giraban así y en el aire hacían el efecto de un ADN. Bueno, hicimos la barrileteada del Yo soy el 100%, también hicimos el efecto de las pantallas en el cerebro infantil. También creo que debe haber bastante en oftalmología para hablar de esto, que es un tema acuciante. Hicimos toda una barrileteada. Estas son las gentes que me ayudan. Roberto se fue hace poco a remontar barriletes con el Barba. Ella es Inés Lunardelli, una de las que pintó la sala. Ella pintó la sala de los residentes. En mi sala, los residentes, hay un gran Jingo Biloba pintado todo, pero con hojas vacías. Ellos ponen su huella digital en verde y dice, yo dejé mi huella en el SEM2, que es la sala, ¿no? Ella lo pintó. Hay gente muy loca que va a la barrileteada. Este es el que hizo Teje de Padres. Yo le presto mi gorra de Pablo Neruda que tengo. No están los chilenos, ¿no? Se fueron. Y él me presta esto que es mi ilusión de tener pelo como Maradona, ¿no? Hay gente que viene de otros planetas incluso. Ramiro me dijo, ahora sí vamos a la foto. Ya en el contexto. Yo remonté miles de barriletes. Yo lo conocí a él cuando estábamos haciendo la barrileteada de los juguetes bélicos. ¿Vieron? Bueno, él estaba sentadito en un rincón. Ven que tenemos una sorpresa. Y estaba cantándome con su guitarra, tocando extraordinariamente bien aquellas pequeñas cosas de Serrat, sabiendo que a mí me gusta mucho el nano. Pero en esta ocasión, él me dice, Rubén, que escucho cantar al viento en el hilo. Sentí, do, sol, re, mi, sentí. Escucho cantar al viento en el viento. Y a mí me partió la cabeza eso, porque la verdad, qué poco que estoy viendo. Por eso titulé esto que estoy contándoles como si estuviéramos en un bar. En realidad esto no es una conferencia, esto es una charla entre amigos. Esto de que un chico que no tiene visión me diga a mí que escucha en el viento y me dé las notas del viento. Después cruzamos la cordillera de los Andes con chicos discapacitados. Eso se llamó el proyecto Epopeya.
junto con la Fundación Acadi. Nos llevó un año reformular las monturas, porque eran todos chicos con deficiencias graves, deficiencias motrices. Y Ramiro vino, porque era el que cantaba a la noche. Y yo pasaba, hicimos talleres de barrilete porque se remontaron barriletes en el norte y sur. Fue la primera barrileteada nacional. Barriletes en el norte y sur celestes, blancos en el centro y amarillos en Córdoba. Hicimos talleres de barriletes en distintos lugares, distintas escuelas. No pasa. Bueno, la cuestión es que yo iba con Ramiro en la mula, cruzando por el Valle de Uspallata, y yo le tenía que contar a él lo que yo veía. Y era tan pobre lo que yo podía decir comparado con lo que él me dijo. Él me dijo, yo escucho cantar al viento en el hilo de tus barriletes, y yo tenía que explicarle la magnificencia de esto, y me sentía un tipo, no sé cómo decirles, poca cosa. No le podía devolver eso. Eso fue una experiencia mía muy personal. Ahí están algunas fotos. Mirá, estamos llevando una pierna ahí. Bueno, este fue otro paciente que también cruzó la cordillera y ahí aprendí algo, eso fue en el 2003 que lo hicimos. Ahí aprendí algo increíble. Yo a este chico lo tuve que cuidar durante 10 días. Habíamos viajado, eran casi 14 chicos y chicas. Cada uno se tenía que hacer cargo, era voluntario. Entonces yo lo tenía que llevar al baño, subirlo, bajarlo, bañarlo. Y en un momento, yo ya tenía bastantes años de pediatra ahí, dije, esto lo hace el padre todos los días. Tenía la columna destrozada y bajé 10 kilos que me vendría bien ahora. Eso también lo aprendí. Esto es la Escuela de Ciegos Santa Cecilia, hace muchos años atrás. Esta es otra experiencia. Me dijeron, Rubén, queremos una maestra, la que me llamaba. Soy maestra de Santa Cecilia. Quiero hacer talleres de barriletes con los chicos ciegos. Bárbaro, le digo, no hay problema, pero la directora no quiere. Entonces voy a hablar con la directora, porque dice, lo que pasa es que, doctor, discúlpeme, pero el barrilete es color, es sensaciones, mirar. Le digo, mire señora, le explico, yo remonto barriletes a la noche cuando era pibe en Lugano. Y también cuando se está muy arriba no los ve. Y yo cierro los ojos para sentirlo mejor. Así que hagámoslo el taller de barriletes. Lo hicimos. Hicimos el taller de barriletes con chicos ciegos. Acuérdense de esta pared. Porque después pasaron 20 años y pasó algo que les voy a mostrar ahora. Y remontamos barriletes. Construimos y después lo remontamos frente al Garraham. Esta es la maestra. Bueno, la cuestión es que pasaron los años y me vuelve a llamar esta maestra, que ahora, por suerte, era la directora del Santa Cecilia. Y me dice, Rubén, tenemos una sorpresa para vos. Y en esa pared, arriba, hicieron este barrilete donde los chicos iban y sentían las distintas texturas y después recorrían la cola del barrilete. Recorrían la cola del barrilete hasta llegar a un timbre y con una canción. Así que esta es la historia mía con Ramiro Vicintín, un chico con oído absoluto que me hizo escuchar en el hilo del barrilete el viento. Simplemente esto es lo que yo les quería contar como pediatra, que no está ni en los libros, ni en los papers, ni en ningún otro lugar. Pienso que eso tiene que ver con la relación humana, aquello que decía Osler, ¿no? Escuchen a los pacientes, ellos les están dando el diagnóstico. Creo que hay una más. Esta es otra pacientita que tengo, que ya empezó a hablar, que también tiene una displasia septóptica y seguramente tendrá alguna cosa que contarme. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta última historia, mini película. Muchas gracias, Rubén. Hermoso. Bueno, viendo... Sí. Última cosa. Les voy a repartir unas invitaciones para que me ayuden, porque la próxima barrileteada es por dislexia. Es a nivel país también. Sí, todos algunos se señalan. La hago porque 1 de cada 10 personas tiene dislexia. El punto es que hay que diagnosticarlas incluso antes de la lectoescritura, se puede hacer. ¿Todo para qué es? Todo es para evitar sufrimientos, ¿no? La ley de autismo que hicimos, todo es para que la niñez, a través de la educación, se evite el sufrimiento. Así que ahora les voy a repartir la invitación, ayúdenme a multiplicarla y los espero el 4 de octubre frente al Garrahan. Voy a estar ahí como hace 35 años. Sí, yo tengo... ¿De quién? Claro, Chingoto era amigo, muy amigo, totalmente. Chingoto, él era odontólogo. Claro. Yo tengo amigos... Y bueno, estaba loco Chingoto, como todos mis amigos barrileteros y como un servidor. Chingoto me regaló un tipo de barrilete muy bueno que se llama Revolution, que es un barrilete de 4 hilos. Y él me contactó y me regaló eso, un tipo extraordinario, extraordinario. Que venga también. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rubén, y muchas gracias a todos por quedaste. Rubén, esto no es un barrilete, pero bueno, esto para que lo degustes perfectamente con lo tuyo, seguramente te hace volar. Gracias. Muchísimas gracias. Realmente un placer haber cerrado este segundo Ateneo presencial de nuestra SAOI. ¿Con quién? Con un pediatra, que justamente esta es la unión que nosotros como oftalmólogo tenemos. Te agradezco porque justamente vos reconocés nuestra especialidad como qué linda esta especialidad, la oftalmología, pero siempre vienen con que yo tengo a mi pediatra, con lo cual muchísimas gracias por la labor que ustedes nos entregan permanentemente. Emma, quiero que agradezcas nuevamente a tu maestra, a la doctora Marta Sardini, porque por supuesto, gracias a una gran jefa, hoy por hoy tenemos a otra jefa. Hola, hola. Sí. Bueno, Marta, muchos de los que estamos acá tenemos un pedacito tuyo, así que gracias por todo lo que le diste al hospital, al servicio y lo que nos diste a nosotros. Laura, por favor, nuevamente a otra cofundadora de nuestra SAOI a recibir lo que te está trayendo. Eso es. María Marta, por favor. Gracias a personas como María Marta, hoy por hoy tenemos una gran SAOI. Gracias. Gracias porque permanentemente sigue trabajando en nuestra revista RAOI con mucho esmero. Ella es la líder junto a Rafa Iribarren en que todos aprendamos un poco más cada día sobre miopía. Y hoy nos dice, ¿y si podemos hacer algo más? Gracias, Marta, por nutrirnos, gracias por venir de La Plata y gracias por tantos años que brindaste de tu vida a esto, a la atención médica. Sí, muchos, afortunadamente. Carlos José, que hoy la tenemos, por favor, acércate que vamos a hacer la entrega a nuestra maestra, a la doctora Susana Gamio. Gracias, Susana, realmente por venir. No importa. En representación, justamente, Marta Sardini, Susana Gamio, como expresidentes de nuestra SAOI, y María Marta Galán, justamente como representante de aquel camino que creyó seguramente el doctor Manciti, el doctor Gallo, el doctor Ciancia, la doctora Aubilier, el doctor Prieto Díaz y todos los que hicieron justamente
a esta SAOI grande. Por eso, Penny, la verdad que después del último Ateneo que hemos tenido acá, las repercusiones fueron maravillosas y esto lo construimos absolutamente entre todos. Pero para que esto realmente tenga el brillo, hay una persona que justamente hace de este engranaje entre SAOI y XLab. Con lo cual, Mariana, te pido por favor que vos recibas este ramo de flores porque realmente en nombre de todo este espacio que es maravilloso, que ya hoy nos propuso, hagan un web lab con nosotros también. Con lo cual, muchísimas gracias. Realmente es un honor realmente trabajar. Es absoluta la responsabilidad, por eso les pedimos siempre nombre y apellido con el documento, porque es un lugar privado que la SAOI tiene el honor de venir de manera gratuita a este lugar. Con lo cual, gracias a Gerardo Balvecchia y a todos los socios, porque es un grupo grande de personas. Por supuesto. Vamos a venir. La oftalmología infantil, el estrabismo, la SAOI, el CAE y la SAOI vamos a poder organizar seguramente esto porque tenemos muchos instructores que podemos perfectamente trabajar en esta sala continua sensacional, ¿sí? Los invitamos a todos a compartir una copa de champán en honor a nuestra SAOI y ahí, Rica, te quiero para el sorteo. Hoy no lo tenemos a Guille Gómez, pero vamos a hacer el sorteo.